Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa el momento, el lugar. Lo que importa es que estás en Voces en la Periferia. Bienvenido. Tercer podcast de una saga magnífica de filosofía de la tecnología, filosofía de todo lo que nos está pasando ahorita en el mundo. Y el tema de hoy es terraformación. ¿Qué será eso? Imagínate, nos va a tocar irnos a vivir a otro planeta después de que acabemos con el que nos ha dado cobijo durante tantos milenios. En fin, nuestro invitado, Daniel Felipe Moreno Sarmiento. Muchas gracias por estar con nosotros y arranquemos. ¿Qué es eso de la terraformación? Y efectivamente, ¿cuál es el futuro humano al respecto? Porque esto es increíble. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, un hombre que es físico en su formación básica profesional, está dedicado a preguntarse qué posibilidades hay de vivir en otro planeta, ¿no es cierto? Pero la terraformación hoy día, ¿cómo la podemos entender? Bueno, yo quisiera darle las gracias, profesor Tamayo, por la invitación nuevamente y empezar hablando de este asunto a partir de una obra que me parece muy apropiada de leerla. Tiene 3 tomos, pero es muy interesante. Es una obra de ciencia ficción que me ha gustado mucho. Se llama Marte, Marte rojo, Marte verde y Marte azul. Em, Kim Stanley Robinson, que es el escritor de esta obra, que es un experto en Philip K. Dick y ha tenido mucha fama ahora con sus propias novelas de ciencia ficción, se planteó esta pregunta ya hace un tiempo atrás y creó toda una forma en la que podemos vivenciar desde ahora en la imaginación cómo sería eso, dejar la Tierra y que un grupo de seres humanos vaya a Marte, conquiste Marte y la haga suya. Es decir, que la pueda terraformar. ¿Qué es terraformación entonces? Es, de forma muy sencilla, evitando los tecnicismos, crear las condiciones apropiadas para la vida humana en un satélite natural, en un planeta, en otro lugar del universo. Y bueno, ¿y esta se nos abre como una gran posibilidad para el futuro? Sí, esta es contundente. Es así, ya se están haciendo incursiones en ese proyecto. Entonces, se requiere un gran esfuerzo tecnocientífico, sin duda, pero creo que con el tiempo estos proyectos van a intentarse primero porque ya se están fraguando y segundo, van a traer muchísimas controversias también. Eh, por ejemplo, en el contenido, digamos, eh, más discutible es si esto es posible o no. ¿Es posible terraformar Marte? Es decir, ¿es posible darle una biosfera a Marte? Sí, ya se ha estudiado la posibilidad, incluso la novela que he citado plantea de manera muy juiciosa, ¿no?, cuáles serían esos requisitos fundamentales que los primeros seres humanos tendrían que llevar a cabo para poder recrear una especie de esfera donde la vida pueda ser posible, obviamente llevando algunos trajes que hagan posible por un gran periodo la vida de esa manera. Pero en el futuro, esos hombres que tendrán también la posibilidad de reproducirse allí mismo y de poder llevar una vida, digamos, como nos serviría de pronto como compararlo al neolítico, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces una vida sedentaria en la que se empieza a cultivar la tierra, etcétera, y se dan las condiciones precisas para que esto se pueda llevar a cabo, solo que a partir de las exigencias de la misma Tierra de Marte, ¿no? Y bueno, y todo lo que esto implica. Entonces, recomiendo muchísimo esta obra, que yo creo que ilustra muy bien cuál es la exigencia fundamental sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto o no. Espectacular, pero a nivel humano se pregunta cuál sería la oportunidad que tenemos nosotros como especie frente al desafío de la terraformación, o sea, qué posibilidades tenemos como humanidad y qué oportunidades en términos de futuro nos puede convocar esta nueva posibilidad de vivir afuera del planeta. ¿Hay alguna opción? Hay una gran controversia al respecto y como en toda controversia hay posiciones.
Digamos que la más negacionista se atiene al hecho de que la especie humana siempre será una especie geocéntrica. Es decir, siempre tendrá a la Tierra como último referente de su propio desarrollo como especie y por lo mismo como individuo. Así que la mayoría de estas personas niegan totalmente la posibilidad de que esto pueda llevarse a cabo, además porque es un proyecto demasiado caro, económicamente ha tenido muchas críticas. No solo son críticas de la posibilidad científica o técnica de poder llevar a cabo un proyecto así, sino el tema es, ¿y los dineros de dónde saldrán? Pues por eso la NASA no pudo llevar a cabo un proyecto como este. Pero ¿qué pasa? Que las entidades privadas se adelantaron. Ahorita el profesor Tamayo hablaba de Elon Musk. Pues se adelantó. ¿Y de dónde salen los dineros? Pues él los va a poner, ¿no? Claro, esto también implica ciertos apoyos gubernamentales, sin duda. Sí, porque un solo ser humano no puede poner una millonada de ese tamaño. O sea, puede que Exacto. él tenga 300 mil millones de dólares, no sé cuánto está ahorita la cuenta de Forbes, pero es una locura. Pero es que 300 millones de dólares puede costar eso. Exacto, no. Y creo que es mucho más que eso. Pero sin duda tendrá apoyos gubernamentales en este proyecto. Además, porque esto va a generar también con el tiempo unos ingresos económicos, ya que nos vamos a poder favorecer de la explotación de meteoritos. Pensemos en un futuro ficcional, pero aprovechar la energía de los soles, ¿cierto? Es decir, todas esas formas de energía y de materia se pueden trabajar y evidentemente colonizar. Y esto ha recibido grandísimas críticas, el hecho de ir a alterar otros ambientes, como la NASA ha tenido también que cuidarse al respecto políticamente, porque por ejemplo, en la Luna hay ciertos dueños de ciertos sectores de la Luna que se han comprado y que le pertenecen a individuos muy específicamente, y eso se quiere evitar que suceda también en Marte, porque volvemos, digamos, que al tema de siempre son los beneficiados, ¿no? Los que tienen las mejores oportunidades y los que tendrán la oportunidad, por ejemplo, de salir de la Tierra, ¿no? De ir a afrontar proyectos así, y que la Tierra quede afrontando entonces los problemas ambientales que tiene, sin respuestas, ya a partir de estas soluciones que tenemos, que son las soluciones ambientalistas y los llamados de atención, se irán olvidando, porque finalmente vamos a encontrar una forma de poder abandonar la Tierra y de dejar esos problemas atrás, pero también de dejar a gran parte de la población atrás. Bueno, todos esos problemas entonces son como impedimentos, pero finalmente la terraformación es algo que ya hemos hecho desde siempre. La Tierra misma, a esta le hemos dado una forma. O sea, nuestra especie tiene la gran capacidad de dar forma al mundo, no de adaptarse a los ambientes, sino de adaptar a sus necesidades y a sus exigencias todo lo que le rodea. Entonces, la cuestión es más antropológica, ¿no? Es sobre el sentido que le queremos dar a ese futuro, porque sin duda tenemos la capacidad de terraformar, sí, ya lo hemos hecho. A la Tierra le hemos dado muchísimas formas. Geológicamente es así. Geológicamente le hemos dado una forma que ha cambiado la manera en la que es la Tierra, ¿no? Gaia, ¿no? La teoría Gaia, que insiste tanto en eso, en entender la Tierra como un organismo también, un organismo vivo e interconectado. Bueno, esas interrelaciones de ese organismo vivo llamado Tierra también las hemos cambiado. Ya no hay solo una evolución natural allí, hay también una evolución artificial. Y eso lo llevaremos nosotros a esos otros horizontes del mundo sideral. Llevaremos esa manera de poder recrear esas condiciones de la vida humana afuera. Pero evidentemente ese futuro humano se va a ver afectado, me parece a mí, de tres formas. Primero, porque sus formas de habitar van a cambiar. Eso es lo primero. Lo segundo, las formas de habitar tendrán que también entonces marcar la exigencia en esos organismos que lo habitan. Por lo tanto, tendremos que tener modificaciones genéticas sin duda que llevar a cabo, o a las personas que vayan a afrontar estos primeros colonizadores tendrán que afrontar cambios genéticos, ¿no? Una cosa que uno le cuestiona todo esto porque es impresionante. Cambios genéticos,
una nueva fase de terraformación en la medida que ya hemos vivido eso nosotros en nuestro planeta, las diferencias tan grandes que hay entre sectores sociales, posibilidades económicas, posibilidades de evolución especial, o sea, desde el punto de vista de especie, porque es que dentro de la especie humana hay gente que está mucho más arriba que otra. Mm. Y eso es doloroso, pero hay que aceptarlo porque es lo que nos da la evidencia de la realidad. Pero el sentido de la vida más allá de la Tierra, ¿cuál será? ¿Cómo se pregunta un niño que tiene hoy 5 años? Bueno, estos temitas que estoy viendo yo, tengo 5 años, ¿qué sentido tiene la vida a futuro frente a estas problemáticas? Sí, bueno, esta es una pregunta que sin duda cuesta desde la ciencia responderla. Es decir, no es una pregunta científica en el sentido de las ciencias empíricas o las ciencias formales o las ciencias ingenieriles que van a hacer todo esto posible. Por lo tanto, la respuesta no la vamos a encontrar allí, ¿no? Y yo creo que los que hacen todo esto y lo promueven, no sé si son conscientes de esto, ¿cierto? Pero finalmente una cosa es saber y la otra cosa es saber vivir, ¿no? Son cosas yo creo que distintas, pero finalmente relacionadas. Entonces, claro, acá el sentido de la vida sí es una pregunta importante allí. O sea, que cambien las circunstancias accidentales en las que habitamos, que cambien las circunstancias accidentales de nuestra forma orgánica de ser y que cambien nuestras condiciones políticas y sociales. Sin duda van a intervenir, pero no van a determinar. El sentido de la vida creo que sigue estando en el ser humano, por más que se modifique, ¿cierto? Y esto lo hace un ser humano, el hecho de que tenga la capacidad de preguntarse por el sentido de las cosas y el sentido de sí mismo, de su propia vida. Así que esta no es una pregunta que puedan llegar a contestar este tipo de ciencias que promueven este proyecto. Pero la pregunta es diciente porque es la filosofía la que se ha hecho esta pregunta. Es la teología, hablándolo en el contexto ya de otra disciplina, la que también se ha hecho esta pregunta. Entonces, marcan también un paradigma para poder orientar la forma en la que podemos contestarla. Pero para esto necesitamos un horizonte más elevado de lo que hacen las ciencias empíricas, de lo que hacen las ciencias ingenieriles. Pero es una pregunta que va a tener vigencia en el futuro humano, porque seguirá siendo humano, ¿no? ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque se habla de que habrá como una especie de cambio de especie. Eso Por es lo una cosa muy tanto, fuerte, porque es una especie que sí, tiene diferentes estadios, digamos, en lo que hoy vemos, porque es que comparativamente hablando hay personas que están en la estratosfera y otras que están en el sótano. ujú. Sí, Y y eso esas son es, circunstancias sociales, políticas y culturales, pero que que son, a la vez son técnicas y y que son son evidentes. evidentes. O Sí, sea, eso no estamos acá inventando nada porque uno sí, sale y puede ver esas eso. desigualdades existen, todo eso existe. Entonces, pero creo que seguirá existiendo. El riesgo es que exista de una manera mucho más categórica porque será por especies. Sí, porque es que el futuro será heterobiológico. O sea, seguiremos siendo seres humanos, sí, todos, pero ellos serán marcianos. Claro, Es decir, su constitución orgánica no será la misma nuestra. eso es una cosa muy particular. Vamos a cambiar incluso en eso, con todos estos avances. Sí. Posibilidad de evitarlo, muy difícil, ¿no? Esto va muy rápido. No, de entrada yo creo que la cuestión ya no es preguntarnos si esto va a ser posible, más bien la cuestión es cómo empezamos a preguntarnos, por ejemplo, qué dimensión política va a tener este proyecto. ¿Sí? Es decir, en Marte habrá democracias. Ese modelo seguirá vigente en el futuro próximo. No, incluso en la Tierra, porque con estas desigualdades uno dice, hombre, por Dios. Exacto. Y va a ser un cambio recíproco. Mm. En la Tierra se va a dar ese cambio y ese giro. Las democracias, en este sentido, y el autor que he mencionado, Kim Stanley Robinson, se lo plantea también y dice, finalmente las democracias desaparecen. Y lo que empieza a aparecer es la vigencia de instituciones supragubernamentales, que son las que van a dirigir el nuevo monopolio y por lo tanto la nueva forma de vida social. La nueva forma de vida social, última idea
de este tercer podcast de la saga que estamos compartiendo contigo y con todos ustedes. Y esas nuevas formas democráticas, esas nuevas posibilidades supraestatales, digamos, tiene que ver también con una reflexión filosófica, diría yo. Y es que nosotros tenemos que comenzar a mirar la vida como un asunto metafísico, pero no desde las ideologías que nos pueden señalar como fantasiosos, sino asumiendo algo muy claro, y es que nos vamos a morir de todos modos. O sea, la gente tiene que pensar en cómo llega bien hasta su muerte y cómo tiene un morir digno y decente, pero en la práctica, no en el discurso ideológico, sino como una persona que tiene 85, 87, 90 años puede comer 5 veces al día. O sea, 3 comidas importantes y unas comidas que le permitan pues tener unos niveles metabólicos válidos en términos de azúcares, en términos de minerales, de proteínas, etcétera, que pueda vivir biológicamente bien, pero también espiritualmente bien. Gente que tenga la oportunidad de disfrutar de música, que tenga la oportunidad de ver cine o de ver teatro que construya, de ver las humanidades de antaño hoy de una forma muy excelsa y excelente y elegante y bonita. Esa posibilidad se está pensando porque este es un avance avasallador, pero ese sustrato humano hay que verlo de esa manera, ¿no es cierto? Sí, creo que es lo que va a seguir vigente, ¿no? En el futuro que nos espera. Pero claro, creo yo también que las actividades técnicas que permitirá Marte, terraformada, obviamente, y aquí ya no se está hablando de algo que sea un hecho científico, sino esto sería ya pasarse a la ficción, pero es pensar un poco en el hecho también de que tendremos otras nuevas maneras de hacer música, por ejemplo, ¿no? Otras maneras de crear, básicamente. Entonces, también habrán otras maneras de disfrute espiritual, creo yo. Eso es un horizonte al que nos tenemos también que tratar de abrir, pero también con la salvedad de que esto no implica hablar de que vamos a ser distintos totalmente, ¿no? Es decir, que existan características accidentales distintas no implica que dejemos de ser humanos. Finalmente todo eso, el tema de la creatividad, ¿no? El tema de la vida espiritual, el tema también de la manera en la que educamos nuestra propia interioridad, la forma en la que nos preguntamos por el sentido de la vida, todo eso sigue siendo universal en el ser humano. No creo que de eso podamos desistir fácilmente. Pero sí vendrán nuevos cambios que cuando se den, en ese momento tendremos que enfrentar, bueno, una serie de exigencias y problemas que en este momento tal vez ni la ciencia ficción nos ayuda a imaginar. Sí, es ciencia ficción o ciencia, pero con ética. Y siempre la reflexión en estos podcasts va a ser la ética, porque no podemos abandonar eso que nos hace humanos y nos hace diferentes a todos. Que el único animal sobre la faz de la tierra que tiene reflexión ética, filosófica, es el hombre y que no podemos perderla. Por más avanzado y por más excelente que sea el progreso científico, sin ética no hay progreso. Siempre habrá un retroceso. Esto fue Voz en la Periferia. Gracias por estar con nosotros. Tercer podcast de esta saga espectacular. Nos escuchamos en nuestro último podcast de esta saga, que tiene como tema el antropoceno, es decir, la era de los seres humanos. ¿Será que llegamos a esa era? Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Mil gracias.